¿Qué tal, mis amados? ¿Cómo amanecieron este día? Le doy gracias a Dios que puedo llegar a ustedes. Estamos contentos. Hoy es miércoles 30 de diciembre del año 2020. Ya casi este año está agonizando. Ya mañana es el último día del año 2020, un año que a todos nos va a dejar recuerdos. El año 2020 todo cambió. ¿Se recuerdan cuando empezamos el año 2020? Les dije que era un año de testimonio. O sea que este año 21 vamos a entrar a el año del testimonio de la unidad. Para mí, el hermano Carrillo, el número de los años es muy significativo. Dios es un Dios de números, no de números cualquiera, sino de números bíblicos. Y en la Biblia el número 2 es testimonio. Así que todos estos años siguientes, esta década va a ser de puro testimonio de que Dios existe y que Dios es poderoso. Yo sé que los demás años también se ha hablado de la existencia de Dios, pero algunos que no creen que Dios existe se van a dar cuenta en esta década todo lo que Dios va a desarrollar en el mundo entero, porque el mundo entero está entrando a una recta que es el cierre de la edad de la gracia. En esta década ustedes van a observar la plenitud de los gentiles, como nunca, Dios estará visitando a los gentiles con su palabra. Así que esperemos pues que estos años despierten a muchos que están dormidos y que a nosotros nos use predicando su palabra. Gracias a Dios. Estamos en Gálatas. Bienvenidos todos. Gracias por todos los que diariamente se conectan y nos animan, porque a mí los hermanos que se conectan me animan para que sigamos estudiando la palabra. No hay bendición más grande que estudiar la palabra. Tómalo como tu alimento de la mañana. Tenemos este devocional, tenemos este momento precioso de acercarnos a Dios. Cuando estamos estudiando la Biblia, es el momento en que estamos en el Espíritu. Y esta hora que Dios nos da cada mañana es para estar en el Espíritu. Cada vez que hablamos de Dios, nosotros estamos en el Espíritu, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa mañana, una vez más, llegamos a ti para decirte que te amamos, para decirte que muchas gracias porque nos das la bendición de estudiar tu palabra. Gracias porque cuando nosotros estamos estudiando tu palabra, nosotros estamos ejercitando nuestro espíritu y tú te encargas de suministrarnos tu sabiduría. Señor, gracias porque hemos comprendido que el hecho de haber recibido tu vida en nosotros, el hecho de haber recibido tu espíritu en nosotros, nos capacita para poder ser suministrados por ti mismo. Gracias, Señor, porque eres tú el que está dentro de nosotros y eres tú el que nos guías a toda la verdad. Gracias porque no estamos por las opiniones humanas, no estamos tratando de establecer una declaración nuestra, sino que estamos tratando de honrarte a ti, estamos tratando por medio de estudiar la palabra bajo contexto. Queremos ser responsables para que los hermanos puedan experimentar, Señor, lo que es que tú nos revelas tu palabra, Señor. Gracias que nos tienes aquí, no por un evangelio aprendido, sino que nos tienes aquí por un evangelio revelado. Como se lo revelaste al apóstol San Pablo, así lo estamos recibiendo nosotros en su pureza, Señor. Por eso
te damos muchas gracias porque nos tomaste en cuenta. Siendo indignos, tú nos tomaste en cuenta para ser las personas que están estudiando la palabra con mucha responsabilidad y con una gran bendición bajo su contexto para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda la verdad. Renunciamos a toda interpretación fraudulenta, renunciamos, Señor, a todo lo vergonzoso de este mundo, Señor, renunciamos a todo lo que impide que tu palabra sea predicada en su pureza, Señor. La anhelamos con su pureza. También, Señor, intercedemos por nuestros hermanos que están contaminados. Padre Celestial, glorifica tu nombre en las vidas de ellos. Señor, nos ponemos en tus manos y sabemos que una vez más nos vas a hablar a nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre maravilloso. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Me da mucho gusto poder llegar a ustedes y ustedes siempre oren por mí para que el Señor sea el que hable a través de mis labios. Muy bien, vamos a leer los versículos en los cuales vamos a estar ocupados en esta mañana. Vamos a leer capítulo 5 de Gálatas y vamos a leer 6 versículos, del 1 al 6. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, los primeros 4 capítulos de Gálatas nos presentan una revelación del Evangelio predicado por el apóstol San Pablo. Luego en el capítulo 5 nos da una advertencia. Nos dice que no caigamos de la gracia. ¿Alguna vez, hermano, te has preguntado lo que es caer de la gracia? Porque, hermano, tenemos que predicar bien el Evangelio. No es nada más de decir el Evangelio significa esto y esto y esto, no. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio con responsabilidad. Y por eso te vuelvo a preguntar, ¿alguna vez te has preguntado qué significa caer de la gracia bajo contexto? No porque alguien cree que caer de la gracia, porque algunos creen que caer de la gracia es caer en pecado después de haber sido salvo. Pero si nosotros enseñamos de esa manera, estamos enseñando fuera de contexto. Nosotros tenemos que saber qué fue lo que Pablo les dijo a los Gálatas, qué es lo que él está tratando de que ellos entiendan. Lo mismo hoy nosotros estamos tratando de entender lo que Pablo recibió de revelación. Así que hoy vamos a estar tocando Gálatas 5, el cual nos da la respuesta de lo que es caer de la gracia. Si tú pones atención al capítulo 5, el mismo capítulo te dice lo que es caer de la gracia. El capítulo 5 no es tan difícil de entender como el capítulo 3, pero Dios aquí nos dejó ese capítulo 5 que es muy, muy importante.
El mensaje de hoy lo vamos a titular Separados de Cristo. Fíjese pues, separados de Cristo somos reducidos a nada. Separados de Cristo somos reducidos a nada. Estamos usando las mismas palabras que usa el apóstol Pablo. Dijo en los capítulos anteriores que los falsos hermanos que se habían introducido, ellos querían reducirlos a los hermanos de Gálatas, reducirlos a nada. Entonces yo quiero que hoy, que vamos a estar tocando este capítulo 5, le pidamos al Señor que nos ayude a entenderlo, ¿verdad? Ahora, los primeros 4 capítulos de Gálatas, ellos presentan el evangelio que predicó el apóstol Pablo. Y quiero que pongas atención, porque el hermano Gilberto anhela, ansía, amo predicar el evangelio que predicó el apóstol Pablo. Quiero decirles, yo no me burlo, porque Dios no me ha mandado a burlarme de las personas, solamente que me frustro y me da pena, porque muchos cristianos, al ser mal instruidos, en vez de predicar el evangelio de Pablo, uno se pone a predicar los 4 evangelios. Yo no estoy diciendo, hermano, que los 4 evangelios no están buenos. Me libre Dios decir eso. Pero yo quiero que tú pongas atención a lo que estoy diciendo. Porque la mayoría de los siervos de Dios se centra en predicar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esos evangelios solo revelan la vida de Cristo, sus 33 años y medio, de cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces yo sé que Dios te quiere bendecir a ti y te quiere abrir tu entendimiento, porque nosotros tenemos que predicar el evangelio que predicó Pablo. Pablo no predicó el evangelio del ministerio terrenal de Cristo. Pablo predicó un evangelio que pertenece a el Cristo resucitado. Hermanos, el Cristo resucitado cubre 2000 años, mientras que el Cristo físico cubre 33 años y medio. Ahora, muchos cristianos escuchan mensajes y mensajes y mensajes del ministerio terrenal de Cristo. Cada reunión de ellos es para hablar del ministerio terrenal de Cristo. Milagros, maravillas, bienestar, paz, poder, prosperidad. Muy raro es el pastor que abraza a Pablo y toma con responsabilidad el mensaje del Espíritu. Fíjese que la promesa que Dios le hizo a Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham es que iba a bendecir a todas las naciones con el Espíritu de Dios. Entonces nosotros somos cristianos que debemos explicar bien las epístolas de Pablo. Son 14 epístolas de él, y luego que ya hayas aprendido a predicar las 14 epístolas de Pablo, ya te puedes meter en las epístolas de Juan, en las de Pedro, y si Dios te da tiempo, pues ir a Apocalipsis. Pero no tapes, por favor. Todos los cristianos, y no te vayas a ofender, porque no es mi intención ofenderte, escucha bien las predicaciones de todos los siervos de Dios y te vas a dar cuenta que ellos están centrados en Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
y los hechos, que son el inicio de la iglesia. Ya, cuando hablamos de Romanos, hermano, ahí ya la cosa cambia. Ahí entramos al Evangelio de Pablo. Pablo mismo te dice en Romanos que a él lo escogió Dios como apóstol para predicar su evangelio. ¿Cuál? El evangelio de Pablo. Me explico, ¿verdad? Así como Mateo tiene su evangelio, Marcos tiene su evangelio, Lucas tiene su evangelio, Juan tiene su evangelio, pero resulta que Pablo tiene su evangelio. Y el evangelio de Pablo tiene 14 epístolas. ¿Crees tú que es importante el evangelio de Pablo? Claro que es importante, porque es el evangelio de un Cristo espiritual, de un Cristo más elevado, hermano. De veras, créeme, el Cristo en resurrección es más elevado que el Cristo que estuvo viviendo aquí en la tierra físicamente. Yo no estoy diciendo, hermano, que no es importante la encarnación. Por favor, no me vayas a malinterpretar, hermano. Aleluya. Sí, dice Raúl, dice a imitar a Cristo de una manera muy superficial. O sea que los evangelios nos invitan a vivir a Cristo en una forma más superficial porque estamos imitando su caminar terrenal. Pero nosotros, los cristianos que estamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo, nosotros estamos disfrutando a un Cristo que está dentro de las personas, no a un Cristo que está afuera. Inconscientemente o conscientemente, yo no sé cómo lo hacen muchos hermanos, pero ellos tratan de mejorar su vida. Por eso, porque tienen a un Cristo fuera de ellos. Lo toman como un ejemplo, pero no saben que esto es más elevado. En Gálatas, Pablo no predica un evangelio del Cristo que vivió en la tierra. Yo no sé si tú habías pensado eso, pero yo al estar estudiando la palabra, el Señor me mostró a mí claramente que Pablo predicó el Cristo que es el Espíritu, que es el Cristo de la continuación de los evangelios. Tristemente nos hemos quedado en los 4 evangelios, hermano. Yo quiero que tú te des cuenta que Pablo siempre dijo, yo predico un Cristo crucificado. Yo predico un Cristo crucificado. ¿Sabes por qué Pablo habla de que él predicaba un Cristo crucificado? Porque nadie puede estar en resurrección si no fue crucificado. Pablo no se dedicó a hablar del Cristo antes de la cruz, si te das cuenta. Él te dice, mi predicación comienza en la cruz y después de la cruz. Así que nos conviene, hermano, nos conviene, porque el Cristo resucitado es para que nosotros lo experimentemos y lo disfrutemos. Y el Cristo crucificado es aplicable a nuestra vida experimental. Aleluya. O sea que el Cristo resucitado es para que se cumpla la economía de Dios. El Cristo resucitado es para que Dios pueda cumplir el beneplácito que había en su corazón. Por eso, ustedes deben de poner atención, yo también, por ejemplo, cuando leemos Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, el Señor Jesús les dijo a sus oyentes, a sus discípulos y a los que estaban alrededor de él, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha, pero no le está hablando de la carne caída del hombre, está hablando de la carne de él. La carne. Vamos a Juan para que ustedes vean que desde allí el Señor Jesucristo ya estaba preparando los corazones de sus oyentes para que no fueran a quedarse estancados
en el Cristo encarnado. Ahora, esto nos da más sabiduría, hermano. Mira cómo dice en Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Nadie me puede decir a mí que aquí él está hablando de la carne como pecado, no. Aquí está hablando de la carne de él. Por eso es importante interpretar la Biblia bajo contexto, porque ahí no tienes engaño. Y te dije que me esperes un ratito, te voy a explicar bajo contexto qué es caer de la gracia. Pero tenemos que aprender a ir sobre la pureza de la palabra. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Señor Jesús dijo esto en Juan capítulo 6 bajo el contexto de que ellos se comieran su carne, que significa que ellos entendieran que Él tenía que morir crucificado y que Él, como el Espíritu en resurrección, da vida. Eso es lo correcto, hermano, lo correcto del capítulo 6 de Juan. Entonces, hermanos amados, si nosotros no entendemos que el proceso del Dios triuno para venir a ser el Espíritu es pasar por la cruz, pero no puede el Señor quedarse en la encarnación, tiene que continuar. Por eso les digo que las epístolas son una continuación de la vida de Cristo y la cruz. Y la continuación es un Cristo resucitado. Si tú entiendes estas cosas, tú vas a poder discernir mejor lo que es el Evangelio de Pablo. Porque Cristo, escucha bien, Él vivió 33 años y medio en esta tierra físicamente. Pero Él ya tiene 2000 años de vivir aquí en la tierra espiritualmente. El error que tenemos nosotros los cristianos es estar esperando que Él regrese económicamente. O sea que nosotros nos emocionamos con su regreso físico, pero nos estamos perdiendo la gran bendición de que Él vive aquí. Debemos poner atención a la Escritura. Cuando Él murió en la cruz, al tercer día Él resucitó. Y Él se les apareció a los discípulos por 40 días. O sea que en esos 40 días los entrenó para que aprendieran de que Él aquí está. Oiga bien mi mensaje, por favor. Yo no soy un predicador tradicional. Discúlpenme si ustedes quieren oír cosas que los distraiga y quieren oír cosas que los emocione. Perdónenme, pero yo no soy el predicador de ustedes. Por eso no tengo mucha audiencia, porque yo predico la pureza de la palabra y siempre lo puro es pequeño. Las frutas orgánicas son muy pequeñas comparadas con las infladas, con las que tienen adhesivos, los que tienen agregados para verse grandes, insecticidas y abonos y muchas cosas. El producto orgánico es chiquito. Así que si tú quieres oír al hermano Carrigo, tú lo vas a escuchar con entendimiento. De otra manera, no te aprovecho para nada. Pero quiero volverte a repetir estos conceptos, porque estos conceptos son importantísimos para el cristiano. No soy del montón. Yo no soy a dónde vas Vicente, a dónde va toda la gente. No, mi hermano. Yo prefiero, aunque seamos poquitos, pero que tengamos la pureza de la palabra. Mire, hermano, Cristo no se fue.
Es que ese es el problema, hermano, de muchos, que Cristo espiritualmente no se fue, Él se fue económicamente. Y te lo voy a repetir y repetir y repetir para que veas que sí tenemos revelación. Lo que pasa es que a muchos no les gusta la repetición porque el diablo ya los engañó. No saben que en la repetición está la revelación. Mira cuánto nos ha revelado Dios a nosotros por estar siempre repitiendo y repitiendo y repitiendo. Hoy te estoy repitiendo lo mismo, pero te estoy agregando un poquito más. Aquí en tu cabecita, aquí en tu mente, tienes que tener bien claro que Cristo no se fue, porque eso te va a distorsionar tu fe. Las enseñanzas se van a tomar de otra manera. Él se quedó aquí, solo que entrenó a sus discípulos porque su administración divina es quedarse aquí sin poderse ver. Pero eso no quiere decir que no está aquí. De hecho, nosotros los cristianos hasta cantos tenemos, yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Y es más, ese canto lo pone aún todavía exterior. Yo cambié un poquito la letra de ese canto. Yo sé que estás en mí, Señor. Yo sé que estás en mí. Alientas mi alma. Alientas mi alma. Alientas mi alma. Yo sé que estás en mí. Hermano, esa es la pureza del Evangelio. Algunos me van a decir, hermano Carrillo, entonces tú estás diciendo que Cristo ya regresó. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Yo te estoy diciendo que nunca se fue espiritualmente. Él se fue económicamente, pero tú sabes cómo es el doble estatus del Señor. Porque el Señor tiene aspecto económico y aspecto esencial. En su aspecto económico, Él está en el trono. Pero en su aspecto esencial, su esencia, su vida, su naturaleza, está aquí con nosotros. Por eso he insistido y les he dicho, hermanos, está bien que lo estén esperando físicamente, pero la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre, nadie sabe el día y la hora, porque eso es un asunto espiritual. La venida del Hijo del Hombre en nosotros es un asunto espiritual. Lee la Biblia despacito y te vas a dar cuenta que será como en los días de Noé la venida del Hijo del Hombre. Él tiene venida pública donde todas las naciones, pueblos, lenguas se lamentarán. O sea que la venida de Cristo es una lamentación para aquel que no entiende el propósito, pero para nosotros que entendemos el propósito, Él viene en nosotros primero. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Él tiene que venir primero en ti. Si Él no viene en ti, hermano, ¿para qué te vas a hacer ilusiones? Si Él no viene en ti, tú te vas a lamentar en su venida. Nos vamos a lamentar en su venida si no somos los que Él se forma en nosotros ahora. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué crees tú que cuando Pablo hablaba de su venida física, de su venida económica, dice, eso dice, ya les he dicho cómo es? O sea que él instruyó a los discípulos. Y yo puedo decir lo mismo. Yo he instruido a los hermanos para la venida física de Cristo y ustedes ya saben cómo es eso, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que se forme Cristo en ti. Aleluya. ¿Podrías decir un amén, hermano? ¿Podrías decir un gloria a Dios?
Podrías decir buenos días, hermano pastor. Podrías decir gracias, Padre Celestial, que me estás abriendo mi entendimiento. Podrías glorificar a Dios porque te está abriendo el entendimiento. Hermano, mira, Cristo, Cristo tiene 2000 años de estar operando. 2000 años de estar operando en el espíritu de su iglesia. Pero muchos no se han dado cuenta. Muy bien, entonces, habiendo considerado mi hablar, habiendo considerado lo que primero os compartí, metámonos al primer punto, pues, porque tengo media hora para desarrollar este mensaje. Primer punto. Vamos a leer los versículos otra vez. Versículo 1 y 2. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ok. 4, 3 y 4. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay muchas versiones de la Biblia. Tú puedes consultar, hay más de 100 versiones de la Biblia. Y los que las han escrito con una carga en su corazón, y es que la gente entienda más claramente el mensaje. Aquí se habla de entender el mensaje del apóstol San Pablo, que él lo llama mi evangelio, el evangelio de Dios. O sea, así lo llama Pablo. Y dice que todos los hombres van a ser juzgados de acuerdo al evangelio que Dios le dio a Pablo. Ok. Esta expresión que se usa aquí de Cristo, os desligasteis. Ustedes pueden investigar, porque nosotros no estamos aquí para engañar a ninguno. El hermano Gilberto está aquí para que usted entienda la palabra de Dios. Y esa es mi carga. De Cristo os desgajasteis. De Cristo os desgajasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Piensen bien lo que estamos hablando. Ustedes saben que el apóstol Pablo usa ese lenguaje. En Romanos capítulo 11, él habla de que algunas de las ramas fueron desgajadas, desligadas. O sea que piensen lo que es estar desgajado de Cristo. Piensen lo que es estar desligados de Cristo. Fíjate cómo nos empieza a hablar el capítulo 5. Estad pues firmes. Esa es una amonestación. Esa es una advertencia. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los Gálatas se convirtieron genuinamente. Lo dice el capítulo 1. A ellos Cristo vino como vida a ellos. Ellos recibieron a Cristo como vida. Pero como los estaban inquietando, los estaban estorbando los judaizantes. Y yo quiero que tú veas, hermano, que lo mismo es hoy. Lo mismo. Cualquier grupo que estorbe a los cristianos, tratando de traerlos a la ley, tratando de traerlos al mesianismo, tratando de traerlos al judaísmo, cualquier hermano que esté inquietando a los cristianos está participando en desgajarlos. Ahora, yo quiero que tú veas, por favor, mi hermano, porque si te desligan de Cristo, si te desgajan de Cristo, tú te quedas
sin nada del disfrute de Cristo. Porque yo no quiero que ustedes vayan a estar confundidos, no vayan a creer ustedes que un hermano mesiánico no es salvo. Claro que es salvo si él predica al mismo Cristo que nosotros predicamos, aunque él le diga Yeshua. Él quiere predicar en hebreo, ese es asunto muy de él. Nosotros predicamos en español. Yo predico en español. ¿Y qué tengo que hacer con esos hermanos que están predicando en hebreo? Rogarles que por favor no se vayan a la esclavitud. Rogarles para decirle, mi hermanito, te ruego, por favor, vuélvete porque te estás desgajando. Muchos hermanos mesiánicos no han entendido eso, que tornarse a la ley, regresar a la ley, es desligarse de la riqueza de Cristo. Una rama, hermano, cuando la quitan del árbol, ¿qué le pasa? Se queda sin disfrutar la vida. ¿Y qué le va a pasar a esa rama? Se va a morir, pero eso no significa que perdió su salvación. Gracias a Dios que nosotros hemos entendido, hermano, que todas las enseñanzas del apóstol Pablo están enfocadas en crecer, en ser vencedores. O sea que Pablo a los Gálatas los está desafiando a que crezcan. Todos nuestros hermanos que se han ido a otros grupos, ellos lo que están perdiendo es el disfrute de Cristo para ser vencedores. Caer de la gracia es haber sido desgajado y ya no disfrutar de la vida de Cristo, porque la vida de Cristo es para disfrutarla y aquí se llama libertad. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A mí me impresiona, hermano, a mí me impresiona porque los Gálatas eran cristianos, solamente que estaban llenos de mezcla. Hoy día hay muchos cristianos, hermano, que ellos creen en Cristo Jesús. Sí, ellos creen en Cristo Jesús. Y como nosotros tenemos que entender, porque si no, vamos a predicar mal el Evangelio. Mira cómo dice en el 3:2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Sencillamente el mensaje de Gálatas, hermano, es que nosotros como cristianos no debemos permitir que nada nos aparte del disfrute de Cristo, porque eso es caer de la gracia. Pero debes de estar bien claro que caer de la gracia no es perder la salvación. Caer de la gracia significa que ya no disfrutas que Dios haga las cosas a través de ti. Gracia es Cristo, gracia es la persona de Cristo, el Dios triuno procesado que es el Espíritu, Él es la gracia. Ya hablamos bastante de eso. Hablamos de que nosotros vivimos por gracia. Vivir por gracia es no hacer nada. Vivir por gracia es no depender de nuestras obras. Porque el problema no es solamente las obras de la ley. El problema son las obras muertas también que nosotros estamos haciendo muchas veces y creemos que esas obras están correctas, pero la realidad es otra. Porque hoy día hay mucho hermano trabajando, hay mucho hermano obrando en su carne. O sea que hoy día no vas a creer tú que solo son las obras de la ley. No, hoy día son las obras de las doctrinas, las obras de los rudimentos del mundo, las obras de creer que porque le damos de comer a muchos pobres, que por eso estamos alcanzando el favor divino. Hermano, todo lo que es el obrar humano nos aparta del disfrute de Cristo. Entonces quiero que por favor te quede bien clarito esto, porque dice que eso nos reduce a nada. Imagínate, mi hermano, que el obrar en la carne nos reduce a nada. Y ahorita no estoy hablando de los pecados, hermano, porque el contexto no es del pecado.
ya más adelante nos pone al pecado, porque ya al ratito vamos a estar hablando que también el vivir en pecado nos produce muerte. Pero aquí, por el momento, el apóstol quiere que entendamos claramente. Entonces, el primer punto, hermano, el primer punto que debemos de entender es que los legalismos nos reducen a nada. Segundo punto. Ahora vamos con el segundo punto, porque debemos de entender con claridad los versículos 2 y 4. El 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ahora fíjense que las cosas que hacen que Cristo no sea provechoso son blasfemias para contra Dios. Cortarnos la carne del prepucio siendo cristianos, hermano, eso es blasfemar contra Dios. Estamos diciéndole que su sacrificio en la cruz no es suficiente para salvarnos a nosotros sin nada más que fe, nada más que fe, hermano. Por eso Pablo dice, si yo hablar en lenguas humanas, si yo hablar en lenguas angelicales, si diere aún hasta mi cuerpo a ser quemado, pero yo no tengo amor, nada soy, porque mira cuál es el contexto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. O sea, hermano, la obra de la fe, porque muchos creen que como no es por obras para que nadie se gloríe, que entonces nosotros tenemos una fe muerta, porque no hay que obrar. Momento, hermano. Se nos invita a obrar, pero con fe, con fe. ¿Qué es obrar con fe, hermano? Porque aquí lo dice, mira, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Todo el rollo por el cual estamos hablando es la justicia, ser justificados, porque nosotros queremos ser justificados ante Dios, hermano. Y no solamente queremos una justicia objetiva, aquí se está buscando la justicia subjetiva, que nosotros nos volvamos la justicia de Dios, porque Cristo es la justicia nuestra, pero hay una parte más elevada en nuestra salvación, que es que nosotros nos volvamos la justicia de Dios para ser vencedores. Entonces, Dios nos está llevando poco a poco a entender todo lo que Él quiere que nosotros entendamos para participar de su economía divina. Hay un plan, hay una administración, hay un ministerio que tiene que cumplirse. Si nosotros no abrimos nuestros oídos con fe, nosotros no vamos a participar del propósito de Dios. Hermano, ¿qué trasfondo era el que había cuando Pablo escribió estos versículos? Tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham, que él bendeciría a todas las naciones. Cerca de 2000 años después de que Dios le dio la promesa a Abraham, vino la simiente. Entonces, hermano, yo sé que Abraham tuvo que haber entendido, hermano, lo que Dios le estaba hablando. Dios le reveló a Abraham, porque dice claramente aquí en Gálatas 3, que la escritura, previendo que Dios habría de salvar a los gentiles, le dio la buena nueva de antemano a Abraham. Darle la buena nueva es darle las buenas noticias. Dios le reveló a Abraham, hermano, que lo que él quería dar era su espíritu. Claro que le reveló a Abraham, si le mostró que a través de su simiente vendría el espíritu. Es más, que su simiente era el espíritu. Dice que la simiente es Cristo. Entonces, hermano, después de que Cristo vino y cumplió la promesa, Él vino a ser el espíritu vivificante. Quiero que volvamos a leer, hermano. Mira, dice en el 3:14, para
que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa que Dios le dio a Abraham era el Espíritu. Y el Espíritu es la gracia. Y la gracia es el disfrute de Dios por nosotros. Entonces nota pues que en el capítulo 5, caer de la gracia es ser desgajados de Cristo, desligados de la gracia. De la gracia habéis caído. Entonces tenemos que entender que caer de la gracia es perder el disfrute de Cristo, no es caer en pecado, es perder el disfrute de Cristo. Por eso les vuelvo a insistir. Si tú has vuelto atrás, hermano querido, si has vuelto a la ley, tú te desconectaste del disfrute de Cristo. Antes podías disfrutar a Cristo, ahora ya no lo puedes disfrutar. Y sin el disfrute de Cristo, Dios no te va a hacer un vencedor. De la única manera que nosotros podemos llegar a ser vencedores es no dejando de disfrutar a Cristo, porque claramente Pablo te dice que la suministración del Espíritu, solo mira cómo trabaja todo esto. Está hablando él del olivo verde. Pablo tenía en su mente el olivo verde. Mira cómo dice el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Suministra es recibir, es que nos esté proveyendo todo lo que necesitamos. Aquel pues que os suministra el Espíritu, dice, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por vuestro obrar de la ley o lo hace porque tú tienes fe de creer lo que lo está haciendo? Oh, gloria al nombre de Jesús, hermano. Qué maravilloso es poder alcanzar a ver, hermano, que nosotros con nuestro obrar paramos, escucha bien, con nuestro obrar paramos el progreso de que Cristo se forme en nosotros. La meta de nosotros es que Cristo se forme en nosotros, pero si nosotros divagamos, si nosotros nos tornamos a otros asuntos que no son Cristo, entonces en nosotros se deja de operar el que Cristo se forme en nosotros. Fíjate que esto es importante y crucial entenderlo, hermano, porque nosotros como cristianos debemos de entender nuestra salvación. Debemos de estar bien claros de nuestra salvación y saber qué es lo que perdemos nosotros si nosotros detenemos el suministro de Dios. ¿Qué es lo que perdemos nosotros si nosotros nos tornamos a un obrar común y ordinario, que no es el obrar de Cristo a través de nosotros en gracia por la fe? O sea que nosotros obramos por la fe, no obramos para obtener fe, sino que obramos por la fe con amor. Gloria al Señor, hermano. Yo espero que Dios te esté abriendo a ti tu entendimiento. Entonces, el segundo punto es que nosotros debemos de entender nuestra salvación, debemos de entender que el propósito de Dios de vivir en nosotros es para formarse, para que seamos vencedores. Aleluya. Tercer punto, y con este termino, versículos 5 y 6. Pues vosotros, o pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. La fe que obra. Entonces, hermano, nadie me puede decir a mí que la salvación de un cristiano maduro
la formación de Cristo en una persona, no me puede decir alguien que no tiene que ver con obrar. No tiene que ver con obrar en la ley. O sea que eso es claro. Por eso les dije que tenemos que estar claros de nuestra salvación. Nuestro obrar bajo leyes es algo que nos priva de la satisfacción de disfrutar a Cristo y que se forme en nosotros. Se estanca el proceso. Nuestro obrar por medio de la ley o por medio de nuestro ser humano, nuestra humanidad, eso nos priva. Pero si obramos por fe, eso sí nos ayuda a que Cristo se forme en nosotros. Entonces no podemos hablar de que no hay que hacer nada para ser vencedor. No hacer nada es obrar por fe. Eso es no hacer nada, porque no hacer nada está enfocado en que no lo haga mi ser natural. Por eso al leer Santiago, Santiago nos ubica bien y con eso quiero terminar hoy. Vámonos a Santiago un ratito para que entendamos. Acuérdate que un libro de la Biblia, entre más cerca está de Apocalipsis, más elevada es su revelación. Para muchos, Santiago, solo imagínate que era Santiago para Martín Lutero. Dijo que era paja, porque Martín Lutero descubrió que el justo por la fe vivirá. O sea que Martín Lutero se dedicó a predicar la fe, pero sin obras, sin obras. No se balanceó de enseñar que la fe que obra con amor es la que nos hace que Cristo se forme en nosotros. La fe que obra con amor. O sea que el amor es una persona, Dios es amor. La fe que obra con gracia, que es Dios haciéndolo a través de nosotros. Y tú ya sabes lo que significa que Dios haga las cosas a través de ti, ¿verdad que sí? Sí, que Dios haga las cosas a través de ti es que las haces con un amor genuino. O sea que no te importa, pues. Si ayudas a un pobre, tú no estás esperando de vuelta nada. Si le das a la iglesia tus diezmos y tus ofrendas, tú no estás esperando que te devuelvan algo. ¿Por qué? Porque lo haces con fe, por amor. Estás obrando. Cuando tú le regalas algo a una persona, tú estás obrando, hermano. Pero no lo hagas para creer que por eso te van a justificar, sino que tú lo haces porque ya estás justificado. Muy bien. Entonces, fíjate cómo dice aquí, pues. Cómo dice aquí en Santiago 1:21, porque vamos a hablar de la fe que obra. Dice en el 21, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ok? Si tú te das cuenta, el obrar con fe es para salvar el alma. O sea que tu salvación cubre espíritu, alma y cuerpo. Si tú dejas de disfrutar a Cristo, se estanca la salvación de tu alma. Por eso te dije, caer de la gracia no es que tú te pierdes, ni tampoco es necesariamente que estás en pecado. Caer de la gracia es que estás parando la formación de Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque la formación de Cristo en tu vida es para salvar tu alma, es para que seas vencedor. Y aquí te aclara, Santiago te aclara, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero ya te dijo Santiago, es para salvar tu alma, es para salvar tu alma, es para salvar tu alma. La fe que obra con amor es para salvar tu alma. El que ama su alma la perderá, pero el que pierde su alma por causa de mí la hallará. Ahora fíjate, pues vamos a seguir leyendo porque puede ser que todavía no has entendido lo que es obrar en fe con amor para salvar el alma. Fíjate, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Él está usando las mismas expresiones que Pablo nos da en Gálatas. Mira, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, no la ley de Moisés, porque la perfecta ley es la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Deja ahí una marquita y vete a Gálatas 5. 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo nos hizo libres Él? Nos hizo libres con la ley del Espíritu. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, hermano, después de que hemos oído tantos mensajes, después que se nos ha predicado la verdad, nosotros tenemos que ir aprendiendo cuál es la centralidad de la verdad, cuál es la realidad de la verdad. Porque hay muchos hermanos que creen que no hay que hacer nada, no hay que obrar, pero hay que obrar por fe, aleluya, con amor. Porque entonces es Dios haciendo la obra a ti y eso sí tiene recompensa. Yo te podría decir que aquí nos dan ideas. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Saben ustedes que esta es la única vez que habla la Biblia de religión, pero por eso dice, si quieres decir que eres religioso, porque algunos religiosos quieren demostrar que ellos están obrando, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjate lo que es obrar por fe con amor, es ayudar a los pobres. Es que cada vez que nosotros tengamos oportunidad y tenemos dinero, ofrendas, canalicémoslo. Hermano, aquí tienes tú a un hermano que sabe canalizar la ayuda a la gente más pobre que nosotros. Toda mi vida, hermano, desde que yo soy pastor, 40 años, Dios sabe que no les estoy mintiendo. Dinero que llega a mis manos, dinero que se canaliza a los pobres. Y los hermanos que me escuchan saben, yo he canalizado el dinero de Dios a muchos hermanos, a muchos. Muchos pueden decir, es cierto. Muchos pueden certificar que no estoy mintiendo. A muchos hermanos yo les he llevado, a mí me dan y yo lo doy porque lo que yo recibo con gracia, yo lo ministro con gracia y por eso es que he podido ayudar a muchas personas durante toda mi vida. Pero no yo, sino Cristo en mí. Cristo en mí, hermano. Eso es lo que quiero decirte. Yo estoy bien consciente que si no estoy recibiendo el suministro de vida de Dios a mi vida, de nada me sirve que ayude a los pobres. Pero si yo estoy dejando que el suministro de vida esté llenando mi ser y yo obro por fe con amor, mi justicia es Cristo. Mi justicia es Cristo. No es mi obrar lo que me justifica, sino que hay de mí si no laboro, pero con fe y amor. Hay de mí, porque entonces mi fe es muerta. Y termino porque me quedan unos 2 minutos que usé para saludar. Vayámonos a Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4.
Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, fíjate pues, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Santiago te dice, y no terminé de leer todo Santiago, pero si tú sigues leyendo Santiago, léelo ahí en tu casa y te vas a dar cuenta que Santiago te manda a ayudar a los pobres. Él te manda y te dice que si tú no ayudas a los pobres, que tú no tienes obra. O sea que no tienes fe, porque Él te dice tu fe es muerta, porque la fe que es viva, la fe que es viva, obra. La fe que es viva, obra. Pero ahora nos manda con Pablo, porque Pablo nos va a explicar qué es lo que logramos nosotros cuando dejamos que Cristo obre a través de nosotros ayudando a los pobres. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que la fe nuestra es la que nos justifica. Entonces, ¿qué hace el obrar en fe? ¿Qué recibimos nosotros por obrar con fe? Aquí te lo dice. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Dicho en otras palabras, tú obras no para obtener fe, sino que obras porque tienes fe y eso hace que Dios te deba. Dice que todo lo que hagas es una deuda que tiene Él contigo. Y tú sabes que esto encaja perfectamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, a Jehová presta el que le da al pobre. Ni un vaso de agua se quedará sin su recompensa. Ahora, solo quiero que notes pues cómo funciona la palabra en su pureza. En su pureza es de que cuando tú ayudas a los pobres, cuando tú das algo con amor, con fe, Dios te está apuntando en una cuenta porque Él te va a pagar tus obras. Te las va a pagar. Las obras son para que Dios te pague. Él te debe. Dios te debe y no te va a quedar a deber nada. Cuando Él regrese y nos juzgue a todos, Él va a decir, a ver Gilberto, ¿cuánto te debo? A ver Pedrito, ¿cuánto te debo? A ver María, ¿cuánto te debo? A ver Sandra, ¿cuánto te debo? A ver Sara, ¿cuánto te debo? ¿Por qué? Porque obraste por fe, con amor, aleluya, y no es para salvarte, sino que es para que tu fe no sea muerta. Entonces, tu fe viva tiene recompensa. Por eso es que nosotros debemos entender. Nosotros no solamente somos salvos por fe, sino que somos recompensados por fe. Nuestra fe obra y eso nos hace recibir una recompensa. Por eso dice, mira, más al que no obra, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces nosotros somos justos por nuestra fe, pero no para que nuestra fe sea muerta, sino que hemos sido justificados de nuestro espíritu para que alcance el alma la justicia. La justicia es extender nuestra justicia del espíritu hacia el alma, que Cristo sea mi justicia en el alma y que Cristo sea mi justicia en el cuerpo. Así que gracias a Dios que estás entendiendo lo tridimensional de tu salvación. Aleluya. Esto es maravilloso, hermano. Yo le doy gracias a Dios. ¿Sabes tú? Yo nunca escuché a un predicador en toda mi vida que me explicara las cosas como me las dio el Espíritu Santo. Nunca. Yo no he encontrado ni un predicador que me demuestre a mí lo que es la justicia por fe y lo que es la fe obrando. Nunca. Pero cuando yo entendí que somos salvos de nuestro espíritu y que Dios quiere salvar nuestras almas y glorificar nuestros cuerpos, entonces el panorama se me aclaró y ahora yo lo puedo explicar y ahora te puedo demostrar con las escrituras qué es lo que Dios quiere darte a ti. Que Dios te bendiga. Yo en esta mañana he entregado el mensaje. Gracias por haberte conectado. Dios te bendiga y te guarde. Y si el Señor nos da vida, seguimos mañana. Vamos a orar. Padre Celestial,
Gracias por la gran bendición y oportunidad que me diste de poder predicar tu palabra una vez más. Te ruego, mi Señor, que me ayudes. Bendice a todos mis hermanos. Gracias por ellos que tienen hambre y sed de justicia. Síguelos bendiciendo, Señor, y síguenos ayudando para seguir enriqueciéndonos con esta palabra maravillosa que tú nos revelas. Gracias, Padre, en tu nombre precioso. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te guarde. Sí, comparte con otros la palabra. Esta palabra bendice, hermano. Esta palabra puede ayudar a muchos. Dios me los bendiga. Despídete ahí con, dice Lalito, lo tridimensional de nuestra salvación es que seamos justificados en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Hermano, bendito sea Dios porque nosotros vamos a convertirnos en la justicia de Dios. Porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, dice, lo cual es las acciones justas de los santos, su obrar justo. Aleluya, sí, hermano, Dios va a recompensar el obrar justo. Hasta mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Amén.